Hola, muy buenas tardes amigos de Misterio de Liga MX, pues estamos aquí como todos los días lunes, en punto de las 6 de la tarde, listos para conversar con ustedes los acontecimientos más relevantes del fútbol mexicano. En este caso, vamos a hablar de la selección nacional que tendrá dos juegos amistosos y que pues obviamente es un tema muy importante de conversar, de analizar, rumbo a lo que es el campeonato del mundo que se llevará a cabo en nuestro país. Así que les invitamos a que nos ayuden con su poderosísimo like, a que se suscriban al canal y nos compartan en sus redes sociales. Y antes que nada, estimado Carlos, ¿cómo estás? Sí, así es. Pues ya el primer parón del torneo de la Liga MX para poder jugar estos dos amistosos y va a haber otros dos amistosos más contra Islandia y Bélgica y la reinauguración de el Estadio Azteca con Portugal. O sea, les faltan otros tres aparte de estos dos. Sí, creo que la agenda de la selección no habrá número suficiente para los juegos de preparación y todo esto que tiene que ver precisamente con este campeonato del mundo que se va a llevar a cabo por tercera ocasión aquí en nuestro país, aunque este es de manera parcial, porque solamente tendremos algunos partidos. No sé si le puedes subir ahí luego a tu audio, pero si hubieras chance ahí, ¿no? Entonces, hay algo creo que muy importante que Ahí ya se analizar. escucha mejor. A ver, Hola, hola, hola. si le subes un poquito más, porque no sé por qué se escucha medio bajo, pero bueno. Yo lo que creo que vale, o habla más fuerte, yo lo que creo es que ninguna selección nacional, históricamente, no solamente la de México, sino también de los 8 campeones del mundo, porque solamente 8 países han quedado campeones del mundo, eso hay que decirlo primero. Sabemos historias como la de Argentina, del México 86, donde los integrantes de esa selección hablaban de que nunca habían visualizado ese campeonato del mundo como de una manera muy grupal, desde el punto de vista de una buena cohesión. Lo ha dicho Ruggeri y casi todos los que han sido entrevistados de aquella época. No era un grupo muy cohesionado, a pesar de tener a Maradona, no estaba muy cohesionado ese grupo. Y fue hasta la estancia allá en México cómo se construye ese grupo ganador de ese campeonato del mundo. Está la historia de la propia selección mexicana, en donde también en la preparación con Manolo Lapuente, en la gira larguísima que tuvieron en Europa, había perdido todos los partidos y llegando al campeonato del mundo llegaron en las mejores condiciones y no hicieron un mal torneo, muy similar a lo que han hecho los otros. Pongo en contraste lo que es la preparación de una selección nacional campeona del mundo y una que hizo un papel decoroso como la de Manolo Lapuente, como las otras que también han participado. Hay algo que tenemos que tener muy claro. El deporte de alto rendimiento, en la preparación tan larga de un ciclo de 4 años, es muy distinta a los deportes individuales rumbo a unos Juegos Olímpicos. Por ejemplo, un clavadista, con base en la suma de todos los clavados que va teniendo en sus 4 años, puede ir perfeccionando sus calificaciones y la medición tanto de sus clavados como de sus calificaciones te va a dar la aportación de su evolución. Más sencillo es en las competencias de tiempo. ¿Por qué? Porque las competencias de tiempo, en ese momento, tú estás observando cómo a base de tu entrenamiento mejoras por milésimas de segundo tu rendimiento. Y en un ciclo de 4 años, como es un entrenamiento individual, vas viendo acumulado todo ese proceso. En los deportes de conjunto no. Puedes tener la estabilidad de un entrenador durante 4 años y eso no te garantiza que en la competencia tengan los mejores resultados. O puedes tener entrenadores, como en el caso de España, que en su momento quedó fuera un entrenador dentro del propio campeonato del mundo, porque ya había en ese momento firmado con el Real Madrid, y que quedó fuera, ¿no?, de la competencia, y lo tomó otro entrenador y hicieron un papel pues, más o menos decoroso. O como Francia, que nos tocó a nosotros en el campeonato del mundo, que hasta chingadazos se agarraron entre ellos, ¿no? Es decir, si tenemos claro esto, la obsesión por hablar de los procesos largos, de las convocatorias, que si son manoseados muchos jugadores, que el rendimiento se puede casi pronosticar con tanto tiempo, eso es mentira. Voy a poner un ejemplo más de un deporte de conjunto. Quien ha dominado el baloncesto profesional
por décadas ha sido Estados Unidos. Y se les dificultaba ganar los Juegos Olímpicos porque mandaban un equipo C o un equipo D de los amateurs, de los colegiales. Cuando decidieron llevar a los de la NBA, pues nada más los juntaron, se presentaron y ahí están las propias historias que ellos han dicho de cómo es que han ganado estas competencias. Y así fue. O la historia de la selección española de baloncesto, que también es una historia muy atípica y que consiguieron sus campeonatos. Entonces, en ese sentido, Carlos, creo que es el primer análisis que tenemos que hacer, porque, a ver, yo puedo entender que nosotros no nos dedicamos a ser especialistas en materia deportiva. Profesionalmente hablo en el sentido de que nos pagan por tener toda esta cantidad de información, como si la tienen la obligación todos los comentaristas que están contratados por ESPN, por Fox y todos estos. Y que esto que estamos hablando nosotros es un elemento básico de conocimiento y reflexión de lo que es realmente el deporte de alto rendimiento, y más en los deportes de conjunto. Y nadie se pone a hablar, ni los propios exjugadores, respecto a la realidad de estos procesos. Y a mí sí me parece que es algo muy importante para iniciar la conversación de qué podemos esperar de esta selección. Porque si no, nos perdemos en que ya Javier Aguirre, hay dos posiciones encontradas. Los que dicen que ya debería de tener el 90, el 95% de los jugadores seleccionados, y los que dicen que todavía hay tiempo para corregir toda la toma de decisión de Javier Aguirre en cuanto a elección de jugadores que no deberían de estar convocados. ¿Cómo ves este primer saque para luego ya irnos a cuestiones muy específicas de la convocatoria y qué se espera con estos dos partidos? Estás muteado. Que mencionaba que es complicado, como comentas, yo soy de los que cree que debería ya tener más del 50% de los jugadores elegibles para el campeonato del mundo. Obviamente hay jugadores que se van a lesionar, hay jugadores que no están en ritmo, por ejemplo Chaquito Jiménez, que no ha sido, lleva más de medio año sin ser titular en el Milan, trae una lesión fuerte, y que ahí hay candidatos como La Hormiga, el propio Berterame, que pues son opciones reales, ¿no? O sea, si está Raúl Jiménez como uno y Henry Martin no está, Chaquito no está, pues ahí están dos opciones que puede ver en estos partidos, que creo que son interesantes. Por ejemplo, también la posición del lateral derecho, no hay un dueño de esa posición realmente, y también es una vacante para los jugadores, ya sea de liga o de los que están en el extranjero, que puedan adueñarse en estos partidos de esa posición. Al que más han habilitado en esa posición es Israel Reyes, que él en Puebla empezó de contención, luego fue central, ahora es lateral derecho, y creo que no lo hace mal. O sea, creo que es un buen jugador que defiende muy bien, le cuesta mucho trabajo subir a ofender, pero creo que la posición primordial de un lateral, que es defender, la hace muy bien. Kevin Álvarez, por ejemplo, está en un muy bajo nivel. Él, a diferencia de Israel Reyes, su mejor cualidad es ofender y no defender. También vemos el caso de Alan Mozo, que fue echado de Chivas y que ahora está en Pachuca. Hay dos, tres laterales que no pasan por su mejor momento, y que creo que esa parte es la que Javier Aguirre sí tiene que estar viendo, pero en otras posiciones creo que la tiene muy clara. Creo que tampoco hay una gran baraja de jugadores como para echar mano. Y tú lo comentabas de de la parte profesional del deporte, que pues es que los grupos son complicados, ¿no? O sea, en la parte de que puedes llegar con una inercia muy positiva al campeonato del mundo, y en el campeonato del mundo pierdes el primer partido y cambia la historia, o cambia el fútbol, y te puedes hundir, como bien comentas la parte de Francia, que traían un despapalle en el 2010, pero también recordemos en el último mundial a Argentina, que pierde su partido inaugural contra Arabia Saudita, todo lo que mencionaban del fracaso que podría ser de Argentina, y a final de cuentas logra ser campeona del mundo, ¿no? Entonces esa parte de si los grupos, como vienen formados, ya marcan una tendencia, creo que no. O sea, hay selecciones que llegan muy mal en todo el proceso, y recordemos la de México del 2014, que se fue a repechaje, que Piojo Herrera agarró la base del América, de aquel América campeón, para librar el repechaje,
y tienen una buena participación en el Mundial, aunque quedan en el mismo lugar, pero ahí con el famoso no era penal, quedan eliminados contra Holanda haciendo un excelente partido. Sí, ahora, por eso es tan importante la conversación con conocimiento de causa de cómo se dan los procesos tanto para Juegos Olímpicos como para campeonatos del mundo. Y no hay una fórmula, hay muchas fórmulas para obtener los mejores resultados. Pero a mí sí me llama la atención que ante una convocatoria como la que hace Javier Aguirre ahorita, en donde convoca 8 jugadores de Chile para 2 partidos como son Panamá y Bolivia, y que unos dicen es que es mucho manoseo, es que de los jugadores de Chivas no van a asistir y entonces, pero van a asistir y no van a ser convocados. Bueno, entonces, si tienes jugadores lesionados, si tienes jugadores que no te prestan porque no es fecha FIFA, o sea, ¿qué pretende Javier Aguirre con este microciclo? ¿No? Y empiezan a cuestionar, no, es que ya debería tener más de número de jugadores perfectamente determinados. Tú hablabas ahorita de algunas posiciones. Yo, por ejemplo, entre Berterame y la hormiga, yo prefiero la hormiga. A mí, primero, yo estoy en contra de los nacionalizados, de entrada. Y es una posición personal que nunca voy a ver bien un nacionalizado. Entonces, yo ya desde ese momento decido, bueno, si Henry Martin no está, si no va a estar el Chaco, bueno, pues me llevo a Sepúlveda y a la hormiga, y a Raúl Jiménez, pues porque es lo que hay, o sea, no hay vuelta de hoja. He manifestado mi gusto especial por Brian Gutiérrez, el jugador de Chivas, el lateral izquierdo, que me parece que es mejor jugador en este momento que ¿cómo se llama? Que el Tiloncito. O sea, los dos provienen de Chivas, pero yo creo que al Tiloncito le falta tomar mejores decisiones, en fin. Entonces, la situación de esta convocatoria, en donde incluye todavía también Brian González, ¿no? Brian González, perdón, en donde incluye todavía la discusión sobre el tema de Memo Ochoa. Estamos hablando de que estamos a 5 meses ya de que inicie el campeonato del mundo. ¿Qué podemos esperar? Bueno, lo que podemos esperar es que con la calidad de los jugadores que tenemos, tendríamos nosotros que visualizar que nos va a ir muy similar a que los anteriores. El fracaso podría ser que no aglutine bien al equipo, que no sepan jugar de una manera específica, y que también es una cuestión de gustos futbolísticos de cómo quieren que juegue la selección nacional. Entonces, si lees la convocatoria, Carlos, para que más o menos nos demos una idea, porque pues desde luego que insisto, ¿no? Desde la portería, que si el Tala, que si el portero del América, que si el portero del Santos, y bueno, pues estamos en esa cosa que es una locura, ¿no? ¿Sí alcanzas ahí a darle lectura? Sí, en la portería está Ángel Malagón, el Tala Rangel y Carlos Acevedo. Como defensas está Richie Ledesma, Jorge Sánchez, Víctor El Toro Guzmán, Israel Reyes, Ramón Juárez, Eduardo Águila, Everardo López, Jesús Gallardo y Brian González. En los medios está Luis Romo, Eric Lira, Denzel García, Diego Lainez, Roberto Alvarado, Iker Fimbres, Carlos Rodríguez, Kevin Castañeda, Obed Vargas, Marcel Ruiz, Brian Gutiérrez y Gilberto Mora. Y como delantero nada más está Ángel Sepúlveda, Berterame y la Hormiga González. Pues ahí está. Yo la verdad es de que ante la imposibilidad de traer a jugadores que en este momento están participando en sus clubes y que no hay forma de, como no es fecha FIFA, de que te los presten, pues es una convocatoria que se me hace coherente, que con lo que está ahí debemos de enfrentar a estos dos equipos, en donde sabemos que Panamá es una selección que ha venido a más en los últimos tiempos, una selección que no es obviamente un flan, pero tampoco es una superpotencia, con la cual con estos jugadores deberíamos pues ganar, ¿no? Esa es una realidad. Más con el deseo y las ganas que tienen varios de ellos de debutar en la selección, yo creo que van a hacer lo que les pidan que hagan. Ya la situación en cuanto a que si se encuentran entre ellos futbolísticamente ya es otra cosa, pero por disposición, por voluntad, ¿no? Yo creo que va a ser así. No creo que influya el factor Chivas de que hay los 8 que llegan y jueguen y entonces ya van a pasar por encima de los... Primero, no creo que los alinee y segundo, que los alinee a todos juntos en uno de los partidos. Y por otro lado también, de la lista, pues hay jugadores, por ejemplo, en la central, Ramón Juárez, que lo hemos dicho, ¿no? Es un chavo que desde cuándo debió de haber estado. Los dos centrales titulares, pues obviamente ya no son objetables, yo creo que no hay problema,
pero pueden estar lesionados, pueden tener un bajo rendimiento. Y la situación de la parte de la delantera, bueno, estás llamando a jugadores probados, en el caso de tanto de Sepúlveda, que pues es un jugador que ha podido tener ya cierta regularidad y que, bueno, pues con Berterame se tendrá que dar un quien vive. Si vemos los goles de cada quien, a mí se me hace de los tres el más completo como centro delantero es Sepúlveda. Si tú ves los goles que anotó la Hormiga, los que ha anotado en su periodo con Cruz Azul, Sepúlveda, y los que ha anotado ahorita Berterame, que había estado también con falta de gol, pues el mejor en ese momento es Sepúlveda. Vamos a ver a quién pone, ¿no? Pero ese es un asunto. Yo, por ejemplo, el sábado, el tal Arrangel, Chivas debió haber ganado 2-0. El tal Arrangel, ante un disparo de larga distancia, tiene un error en la técnica de portero, en donde por meter ahí mal la rodilla, le rebota el balón y le da la posibilidad de que la anoten. Esos pequeños detalles son los que no hacen, porque ha mejorado un chingo con el manejo del balón en los pies, pero esos pequeños detalles son los que impiden que realmente tenga un mejor desempeño, como para pensar en el que sea titularísimo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, Carlos, yo así lo observo, no sé tú cómo lo visualices, y en el caso de Bolivia, a mí me parece que pues es una selección también muy limitada, sobre todo cuando sale de allá de la altura de La Paz o de alguna otra ciudad donde se juega ya a su tope en materia de altura. No es una selección que puedas hablar de que son de las top de Sudamérica, con las cuales hemos perdido de manera recurrente recientemente. Es un microciclo que creo que le va a servir a Javier para poder observar a 2-3 jugadores que a lo mejor tenga duda. Se me hace muy caro para observarlos tener que armar un microciclo así, pero bueno, pues él está en su derecho y mientras los clubes se los presten, pues ahí está. Siempre corres el riesgo ante estas convocatorias. Primero, suspendes la Liga MX, cuando ya viene un proceso donde algunos equipos como Chivas vienen ya embalados, que se te pueden lesionar algunos jugadores. Y pues cuál sería realmente el beneficio, ¿no? Lo cuestionaríamos desde el punto de vista negativo. Pero por otro lado, Carlos, está en su derecho el seleccionador nacional, les vendió el proyecto, lo aceptaron los clubes, y si piensan que estos partidos les puede ayudar en algo, por ejemplo, si de ahí a lo mejor el 40% de los jugadores que van a estar ahí van a ser titulares indiscutibles en la selección y les sirve para reafirmar el conocimiento del planteamiento, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno. Me da gusto y que por ahí se cuela alguno de los chavos para jugar, pues estaría de poca abuela. Por ejemplo, Fimbres está jugando mejor que Berterame. Obviamente son posiciones distintas, pero a lo que voy yo en materia de productividad como futbolistas, pues ahí tengo esa sensación o esa visión. Entonces, no sé tú cómo aprecies esta parte, ganarle los dos partidos, y que es parte de la problemática, ¿no? Si los pierdes, te van a dar hasta con la cubeta. Si los ganan, pues era una obligación. Si los ganas pero no juegas bien, también te van a dar con la cubeta. Entonces, pero es parte del show. Yo, honestamente, entendiendo todo lo que expliqué al inicio del video, en donde los procesos finalmente ayudan, pero no determinan los resultados en una competición como un campeonato del mundo que es de corto tiempo y en donde tienes la posibilidad de crecer dentro del propio campeonato, como en cualquier competencia, yo esto lo tomaría, sea el resultado como sea, tan solo como un proceso de aprendizaje, y lo dejaría hasta ahí, Carlos. Sí, es que creo que lo último que decías es muy cierto, o sea, te puede jugar a favor y en contra. Nunca los aficionados y los medios de comunicación están contentos con nada. Creo que lo que se debe enfocar, en este caso Javier Aguirre, es ya tener a los jugadores lo más pronto posible, los jugadores que van a enfrentar la Copa del Mundo. Obviamente siempre hay el riesgo que en los últimos meses alguien se lesione o incluso en partidos a falta de semanas para el Mundial se pueda lesionar. Recordemos aquel caso del Chapo Montes, que se fracturó la
la rodilla en un juego previo contra Colombia, Ecuador me parece, que a 2 semanas de el inicio del campeonato del mundo y se fractura. Ese tipo de cosas creo que pues las tienes que tener en mente, tener el plan B, plan C, pero creo que ya el tener a tus titulares al menos garantizados y seguros, creo que este tipo de partidos le van a ayudar. Yo coincido en la parte en los naturalizados, creo que hay unos, o en el aspecto mundial, hay casos de naturalizados que sí marcan la diferencia y que son bienvenidos, ¿no? En cualquier selección. Pero en la historia de México los naturalizados no han marcado diferencia. O sea, ese es el gran problema. Si analizamos naturalizados en Marruecos, en Francia, incluso en España, pues han llevado a sus selecciones a ser campeonas del mundo, a estar en semifinales de los campeonatos del mundo, a hacer historia, o sea, sí marcan la diferencia. El problema es que aquí en México no se ha marcado la diferencia y creo que si tienes a un jugador como la Hormiga y vas a tener seguro a Raúl Jiménez y por ahí se recupera el Chaquito, pues yo sí llevaría a la Hormiga como una proyección para el siguiente año, ¿no? Para el siguiente mundial, perdón, para el 2030, de que ya vas a tener un jugador con experiencia mundialista que quizás pueda tener minutos en algún partido y que en 4 años quizás Raúl Jiménez pues ya no va a estar, o sea, ya no va a estar en el mapa, el titular pues como una escalera, ¿no? Va a subir Chaquito y pues el segundo va a ser la Hormiga y hay que ver a los jóvenes que vienen abajo y creo que eso es lo ideal en cualquier selección, el famoso recambio que todos mencionan generacional, que no es nada nuevo o no es nada complicado, solamente es ir fogueando a los jóvenes, darles la oportunidad, si no, entonces, ¿cuándo vas a tener ese famoso cambio generacional? Lo estamos viendo con Chile, que después de tener 2 mundiales exitosos para ellos, menciono exitosos porque no trascendieron o no ganaron una Copa del Mundo que fue su generación dorada, pero ganaron Copas América, pero hasta ahí, o sea, les ha costado demasiado. Entonces esa parte creo que sí, México tiene que escalonar bien las posiciones y por ejemplo yo veo de Chivas tanto al Cotorro González como a Richie Ledesma, que creo que pueden ser unas buenas opciones, o sea, son jugadores que tienen buena técnica individual, que por las bandas son agresivos, el Cotorro es una garantía tanto en defensa como en ataque, a Richie creo que le cuesta un poco más defender, pero en la cuestión de ataque es muy bueno, y creo que esa parte de tener sociedades en algunos jugadores le puede beneficiar a México. Contra Panamá, yo creo que de los dos partidos es el más complicado, porque si nos remontamos a los últimos partidos de eliminatoria de CONCACAF con Panamá han sido complicados, incluso nos han ganado. Entonces, esa parte creo que Bolivia, coincido contigo, fuera de su casa o de su sede, es muy frágil. Vi casi todos los partidos de la eliminatoria y cuando no estaban en Bolivia sufren demasiado, casi todas las selecciones de CONMEBOL los golean. Entonces creo que esa parte para México va a ser un rival más accesible y ojalá el Vasco pueda probar a todos los jugadores, porque insisto, o sea, si llevas a todos estos convocados es para que los pruebes, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve llevarlos y no meterlos a jugar cuando pues el chiste es estar viendo cómo se comportan, cómo entrenan, cómo se comportan ya en un partido, aunque no es oficial, pero es amistoso, si les pesa o no la playera, ese tipo de cosas creo que debería de ser una aliciente para todos estos jugadores y más para los de Chivas que están teniendo un inicio de torneo muy bueno, más allá de los rivales que ahorita le ha enfrentado, pero el sacar los partidos creo que ha sido muy bueno, por lapsos muestran muy buen fútbol y lo que mencionas, tanto el Tala como Malagón hasta ahorita no han sido garantía. Uno ha recibido 2 goles en 3 partidos, como Malagón, con el peor arranque del América de toda su historia. Ayer estaba escuchando que rompieron récord de 3 partidos sin marcar un gol y el Tala que ha tenido
un buen inicio de los últimos 10 torneos, o hasta me atrevo a decir más. Chivas un excelente inicio de torneo y ha recibido uno que él es factor de haber recibido ese gol, ¿no? Así es, así es. Pues ahí está, Carlos, vamos a ver qué sucede. Esperemos que sea un microciclo fructífero para lo que pretende Javier Aguirre y el propio Rafa Márquez, y pues ya con la esperanza de lo que viene para el Campeonato del Mundo, y pues no comprar espejitos, ¿no? Tanto desde el punto de vista de sobrevalorar la selección nacional, pero tampoco pensar que es la peor selección de todos los tiempos y todo lo que también han querido vender, ¿no? O sea, hay que analizar en la justa dimensión y sobre todo con conocimiento de causa de todo esto, ¿no? Porque si no, entonces perdemos ahí la perspectiva, y pues obviamente es como este fin de semana que se jugó el partido amistoso entre las leyendas de México y las leyendas de FIFA, ¿no? O sea, un empate y luego ganaron ahí en penales las leyendas de México. Como si eso hiciera en ese momento decir, ay, no, pues es que si nos hubiéramos enfrentado en aquellos entonces, pues ya nos enfrentamos y no pudimos y tan se acabó. Esa es la realidad, porque si no, empezamos a comprar cosas que no tienen nada que ver con los hechos cotidianos de la realidad del fútbol mexicano. Entonces, pues ahí está, Carlos, ¿algo más que quieras agregar? Nada, que ojalá sean partidos buenos, entretenidos, y que le sirvan muy bien a la selección para ir encarando de buena manera esta preparación rumbo al Mundial, y que se vean cosas diferentes, ¿no? De lo que hemos estado viendo el último año, incluso el año pasado, con partidos muy lamentables de la selección, que no ha jugado a nada, y creo que sí tienen mucho que crecer. Y con estos jugadores, como bien comentas, tampoco hay mucho de dónde agarrar, pero creo que estos jugadores de la Liga MX pueden vencer a los otros equipos, y ojalá se ganen un lugar, pues, para los jóvenes, ¿no? Así es, así es. Pues ahí está. A toda la gente que nos hace favor de vernos, de Vestido de la Liga MX, los invitamos a que le den like, a que se suscriban al canal y a que nos veamos la próxima semana en una emisión más de este canal en punto de las 6 de la tarde, en donde ya tenemos algunos de los resultados precisamente de este microciclo, y analizaremos ya lo que sería la jornada número 4 de la Liga MX. Muchísimas gracias. Como siempre, nos despedimos deseándoles que tengan una semana llena de salud y éxitos. Gracias, Carlos. Hasta la próxima.